En este video vamos a modelar la cinemática de un eslabón que representa un robot de un grado de libertad. Y hay una metodología para fijar los sistemas de coordenadas, en este caso el origen del sistema O0, cuyos ejes son X0, Y0 y Z0, y el origen O1 que se coloca en el extremo final del eslabón, y este sería X1, Y1 y Z1. También sabemos que hay un eje de giro, que en este caso sería el eje alrededor del eje Z0, y necesitamos una coordenada para medir la orientación o el ángulo. En este caso vamos a llamarle Q1, y Q1 va a representar los desplazamientos angulares alrededor del eje Z0. Tenemos una distancia desde el origen O0 al centro de masa con esta H1, y tenemos una distancia de O0 a 1 a lo largo del eje Z0 llamado H1. Bueno, vamos a empezar con el software de SolidWorks y vamos a abrir una pieza que sería la base para que podamos observar cómo es que se definen los sistemas de coordenadas. Esta pieza tiene un centro de masa definido, su sistema de coordenadas es el que se muestra, el sistema de coordenadas mundo, y vamos a cambiar, es muy importante, el sistema de unidades, y vamos a también a especificar un material para la pieza. Eso con la finalidad de que los resultados sean más exactos, debido a que si manejamos unidades de masa en decimales, pues nuestro error va a crecer. Vamos a generar un ensamble a partir de esta pieza, y yo recomiendo mostrar los sistemas de coordenadas en isométrico. Pegamos la pieza en alguna parte que no coincida con el origen y vamos a utilizar un croquis para dibujar una base alrededor del cual va a girar el robot. Sabemos que la primera pieza de un ensamble siempre va a estar fija, por lo tanto tenemos que flotarla para que tengamos movimiento libre y podamos posicionarlo en cualquier lugar. Para esto es importante añadir una relación de posición, y debe de ser de tipo concéntrica. Ahorita vamos a tocar la superficie y va a aparecer la relación de posición concéntrica. Si ustedes se dan cuenta, esta puede rotar, pero también tiene un grado de libertad que debemos de restringir, y por lo tanto podemos agregar otra relación de posición llamada de coincidencia, como la vemos aquí. Ahora bien, nosotros, como ya roté el eslabón, necesitamos fijarlo a que sea paralelo al plano XY, como lo habíamos planteado. Voy a utilizar este plano de referencia y con la tecla de control y seleccionando el plano, voy a invocar una relación de posición. Voy a seleccionar el plano y con la tecla de control voy a seleccionar esta acá. Entonces tenemos la posibilidad también de obtener una relación de paralelo, relación de posición paralelo, y vamos a mostrar la cara frontal. Bueno, en esta posición tenemos la posibilidad de generar un estudio de movimiento, que es muy importante, y vamos a invocar, si no está activo el análisis de movimiento, podemos activarlo en complementos de SolidWorks, y vamos a invocar el comando. Es muy importante cambiar las vistas, desactivar las teclas de reproducción para tener control sobre el eslabón. Como en este caso podemos rotarlo para observar el sistema de coordenadas en donde se encuentra. Ahora bien, es importante que fijemos sistemas de coordenadas en base a la metodología que se utiliza en robótica, y vamos a iniciar con la definición de puntos. Por ejemplo, dentro de la pestaña de ensamble existe
este comando que se llama geometría de referencia, que nos permite fijar un punto. Voy a tocar las líneas de simetría y estas van a generar un punto por el modo de intersección, y en la parte inferior también tenemos un punto ya incluido por default en el sistema de coordenadas. Ahora bien, vamos a fijar un sistema de coordenadas en este punto, y es importante que quede este sistema aquí. Vamos a punto en el origen, y bueno, aquí es muy importante que el eje Z apunte en paralelo al eje de rotación del robot. Por lo tanto, me coloco en esa posición y selecciono como referencia para alinear el eje Z a lo largo de la línea de simetría. El eje X debe de quedar exactamente en esa posición como se muestra. Y vamos ahora a fijar un sistema de coordenadas. Voy a cambiar el nombre, configuración de operación, y vamos a escribir aquí O0, que ese sería el origen del sistema de coordenadas mundo. Ahora bien, como nosotros tenemos un punto predefinido, vamos a fijar otro sistema de coordenadas precisamente en el punto 1, y también como ya no hay otro eslabón más adelante, pues vamos a repetir la orientación de este sistema de coordenadas. Entonces el eje Z debe de ser otra vez paralelo a la línea de simetría, y también es importante que el eje X, en este caso del punto 1, cruce, intersecte al eje Z0. Esa sería la condición. Y bueno, pues aquí tenemos el robot. Voy a mostrar la cara frontal. Tenemos también la distancia del punto 0 al centro de masa igual a h11, y del punto 0 al punto 1, que también podemos cambiar el nombre. Vamos a ver si ya lo detecta como O1. Por lo tanto, los ejes serían X0, Y0 y Z0 respectivamente. Y para el sistema de coordenadas 1 sería X1, Y1 y Z1. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de movimiento. Voy a hacerlo por 0.5 segundos. Podemos agrandar un poquito el zoom para tener visualización más precisa. Vamos a cambiar el número de tramas de 25 a 250, y vamos a agregar un par en la zona circular. Se va a hacer un par de torsión, y vamos a dar vamos a cambiar también el sistema de unidades, como en el caso anterior, para manejar newtons, metro, y vamos a establecer a fijar un par de punto 15 constante newton metro. Y bueno, pues vamos a calcular la simulación. Y bueno, aquí se esperaría que rotara. Bueno, aquí no rota porque tenemos una relación de paralelo que lo utilizamos para orientar la cara del robot, y vamos a eliminarla del estudio del movimiento. Entonces ya tenemos el par, y lo que hacemos ahora es calcular. Como es un par, es una fuerza, el sistema va a acelerar, y lo que vamos a hacer es obtener la gráfica. Vamos a tener una gráfica de velocidad angular en esta subcategoría. Y bueno, el componente pues va a ser, aquí es muy importante observar algo. El eje de giro para SolidWorks es el eje Y, para nosotros es el eje Z, el que tenemos definido como parte de la metodología de simulación. Entonces aquí aparece, y entonces nosotros tenemos que elegir este eje, el eje Y. Seleccionamos el cuerpo, y también podemos preguntar sobre qué eje se está rotando, y nos vamos a dar cuenta que sería sobre el eje X, Z sería el X, el Y. Entonces con esto comprobamos que es alrededor del eje Y.
Entonces la velocidad angular parte desde 0 y llega a un valor máximo en 0.5 segundos, aproximadamente de 20.733 33 grados sobre segundo. Esa es su velocidad en 0.5 segundos. Entonces tenemos el valor que queremos obtener. Para ello lo que vamos a hacer es desplegar la tabla de propiedades. Voy a quitar tantito nos vamos a la gráfica y vamos a ir a calcular, y en calcular existe esta opción que se llama propiedades físicas. Reconstruimos el modelo y lo que vamos a hacer es irnos a opciones. Vamos a utilizar todos los decimales y la máxima precisión. Tenemos unidades de metros y kilogramos, y entonces aquí aparecen los momentos de inercia de principales, el centro de masa que se encuentra con respecto al eje de las Y, pero del sistema de coordenadas mundo, que es este. Entonces a mí no me interesa obtener el tensor de inercia con respecto a ese sistema, sino al sistema de coordenadas que nosotros fijamos. Por lo tanto, acá hay una opción que se llama mostrar más el sistema de coordenadas 0, y entonces vamos a darnos cuenta de que el eje Z queda hacia arriba, pero en realidad estamos viendo ese sistema de coordenadas. Ahora bien, desde ese sistema de coordenadas aparecen los ejes principales, y vamos a tomar el sistema de el tensor de inercia que se llama momentos de inercia obtenidos en el centro de masa, que es aquí, pero cuyos ejes están alineados al sistema de coordenadas x0, y0, z0. Entonces su tensor de inercia es este. Existen momentos principales, que son estos, y los productos de inercia se hacen 0. Esto por la simetría de la pieza. Entonces nosotros vamos a tomar este valor porque es el que corresponde. Ese es el momento de inercia principal en la dirección de X, pero como se alineó, se enderezó el sistema y se alineó el sistema de coordenadas, es decir, los ejes principales se alinearon al sistema de coordenadas 0, quedó el X en lugar de Z. Vamos a ir a matemática, donde tengo preparado ya el programa, y lo voy a explicar rápidamente. Tenemos la definición de funciones, la matriz de transformación de coordenadas homogénea, que recibe 4 parámetros, los parámetros de Navier-Hartenberg. También estamos a extraer el origen. El origen sería estos 3 vectores, 3 componentes, perdón, de la matriz. También la matriz de orientación serían estos 9. Los extraemos en esta forma, y también el vector de giro z, que serían de la matriz pues estos tres componentes. Entonces con ellos vamos a formar todos los datos y parámetros para realizar las operaciones. Tenemos la cinemática primero de articulaciones, las matrices de transformación de coordenadas homogéneas, y a partir de la tabla de Navier-Hartenberg de las articulaciones tenemos que el primer componente es Q1, el segundo es D, sería H1, para longitud en A0 y alfa 0. Por lo tanto, sería la matriz absoluta, la misma, relativa, que tenemos aquí. Imprimimos evaluamos la celda y nos da esta matriz, que sería la pose. Nos define la orientación y la altura del sistema de coordenadas, como lo vemos aquí. Entonces este sistema de coordenadas que tenemos aquí está definido con la matriz de articulaciones. H1 es la distancia de O0 al origen O1. Después vamos a construir el jacobiano geométrico de las articulaciones, recordando que Z0 pues es un dato, se da, y Z1 sería extraer el eje Z de la matriz T1, que sería esta. Estamos hablando que Z es una función, como habíamos comentado, que extrae los 3 valores, los 3 componentes de esta matriz. Ahora bien, tenemos la posibilidad también de construir el jacobiano geométrico, que jacobiano de velocidades lineales y el jacobiano de velocidades angulares,
cuyas dimensiones son estas. Y bueno, lo único que hacemos es correr la celda y nos va a dar como es un solo eje, no hay brazo de palanca, entonces no existe velocidad lineal. Estos se hacen cero y la única velocidad que existe es la velocidad angular en la dirección con eje de giro igual a z. Vamos ahora a trabajar con el punto 2 con la cinemática de los centros de masa, que es muy importante. Y también tenemos una tabla de parámetros de Navig-Artemis de los centros de masa. Y lo único que cambia aquí es la altura de H1 se convierte en H11, que es la distancia que hay del origen al centro de masa. Y con ello vamos a construir la matriz de inercia. Entonces aquí tenemos igual que en el caso anterior, la matriz absoluta, que sería el sistema de coordenadas 1 visto desde el 0 de centro de masa. El 1 representa los centros de masa. Y también tenemos la misma matriz, solo que la altura es H11. Ahora bien, el jacobiano geométrico también es igual al anterior. Tenemos el eje Z0, cuyas coordenadas componentes son 0, 0, 1. Extraemos de la matriz T101 el eje Z, que sería 0, 0, 1. Y tenemos el radio de giro o el origen del sistema de coordenadas. En principio sería el origen 0, 0, que se muestra aquí. Y ese sería el origen del sistema de coordenadas 1. Y bueno, pues lo único que hacemos es extraerlo también. El origen pues sería 0, 0, 1 de igual forma de esta matriz de 111. Y bueno, construimos los jacobianos geométricos y los desplegamos en forma de matriz. Igual quedaría 0, 0, 0, 0, 1 el eje de giro en Z. La matriz de inercia es la que tenemos a continuación. Vamos a necesitar primero, para construir la matriz de inercia, la matriz de rotación, el centro de masa 1. Entonces vamos a extraer con la función R de la matriz T111, que sería esta. Entonces la matriz serían estos tres, esta matriz de 3×3 o submatriz de 3×3. Y bueno, pues el momento de inercia sería, el tensor de inercia tendría esos componentes. Es una matriz de 3×3 el tensor, una transformación de 3×3. Y para construir la matriz de inercia H de Q, bueno, pues lo único que necesitaríamos es desarrollar este algoritmo, esta sumatoria, en donde aparecen la inercia lineal y la inercia angular, donde tenemos II, que representa el tensor de inercia. Y bueno, la matriz de rotación y el jacobiano. Y ya lo único que hacemos es simplificar la matriz. Entonces corramos la celda y lo que vamos a tener, voy a borrar esta gráfica porque es de un ejercicio anterior. Lo que vamos a tener es que la matriz de inercia es solamente el momento de inercia alrededor del eje Z. Entonces, si nos regresamos a SolidWorks, vamos a encontrar que dentro de propiedades físicas, que este sería el tensor, el momento de inercia que estábamos buscando. Los otros dos, el LXX y el LYY, se cancelan, y vamos a copiar este número, que es el momento de inercia alrededor del eje Z del centro de masa, y lo vamos a pegar en el análisis de movimiento. Voy a reemplazar este que tenemos aquí. Recuerden las unidades, es muy importante. Kilogramos metro cuadrado. Resolvemos la ecuación diferencial, que quedaría de esta forma: condiciones iniciales de posición 0, condición inicial de velocidad 0, y para un tiempo de 0 a 0.5 segundos. Como la gráfica en SolidWorks está en grados sobre segundo, por esa razón hicimos en la conversión. Esta gráfica está en grados sobre segundo, entonces también en SolidWorks en matemática tenemos que hacer la conversión.
Entonces corremos la celda y vamos a tener que la velocidad tiene ese comportamiento y que el valor en el tiempo 0.5 segundos es de 20.733. Vamos a comprobarlo a ver si es así. Y tenemos la gráfica, aquí está, de 20.733. Por lo tanto hemos 20.733 en 0.5 segundos. Por lo tanto hemos comprobado que el momento de inercia que se obtuvo es el correcto, y como resumen es importante que quede muy claro el hecho de que el momento de inercia que se utiliza para un eslabón que gira alrededor del eje Z0 pues es el que se obtiene aquí ese es el tensor de inercia que se debe de utilizar en robótica.